Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos en esta noche a estudiar nuevamente las Escrituras. Y el tema que vamos a estudiar le puse como título: el sacerdocio universal del creyente. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias por este tiempo que dedicaremos a estudiar las Escrituras. Te pido sabiduría, unción, gracia y entendimiento en ellas a fin de poder exponerla conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. En el Antiguo Testamento ya habíamos hablado la semana pasada de sacerdotes, levitas, y finalicé comentando sobre discípulos, tratando de enseñar que aquello que se cumplió en el llamado sacerdotal se puede cumplir, o es más bien un ejemplo para el cumplimiento de nuestro seguimiento a Jesús, lo que llamamos discipulado. Pero hoy queremos hablar, partiendo más o menos de las mismas enseñanzas, pero en este caso vamos a hablar del tema del sacerdocio universal del creyente. En el Antiguo Testamento usted sabe que solo hubo una familia que podía ser sacerdote. Esa familia era la familia de Aarón, que a la vez pertenecía a la tribu de los levitas. Y en forma general, solo entonces una tribu podía servir dentro de lo que llamamos el tabernáculo o el templo, o en las cosas de Dios, las cosas más cercanas de Dios. Esas personas que le servían a Dios en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón cuando se hiciera, eran por un lado los sacerdotes, como dijimos, de la familia de Aarón y sus descendientes, o eran los levitas, esto es de la tribu de Leví, quienes ayudaban en las áreas del templo. Al final, ambos, sacerdotes como levitas, eran servidores del templo. Naturalmente los sacerdotes en la parte más íntima eran los que ofrecían los sacrificios, las ofrendas, que entraban al altar, los que entraban al lugar santo, mientras los levitas solamente ayudaban en las tareas, pero no podían administrar los sacrificios ni las expiaciones por el pecado del pueblo de Israel. Sabemos que en el Antiguo Testamento todo es sombra de las cosas que habrían de venir. El Antiguo Testamento, y con todos los sacrificios, me refiero no a todo el Antiguo Testamento, sino me refiero a la forma de la adoración, me refiero a la parte sacerdotal, y todos los sacrificios apuntaban y anunciaban a Jesús. Jesús como el Cordero inmolado de Dios, Jesús como el único sacrificio perfecto. Todos los sacrificios que allí se hacían de sangre o cruentos eran para anunciarnos el día en que el sacrificio perfecto iba a ser entregado por todos los pecados del hombre, y todo esto se cumple en Jesús. Así que hemos estado repitiendo la palabra Antiguo Testamento y Nuevo Testamento con énfasis en el sacrificio salvador que fue ejecutado en la cruz cuando Jesús dio su vida por nosotros. Ahora, cuando hablamos de sacerdotes y hablamos de levitas, servían en un templo visible, en algo que usted podía tocar y que usted podía mirar. Ahora bien, como algo común en ellos era que fueron personas consagradas, elegidas, separadas para el servicio. De ahí viene la palabra consagración o separado para Dios, o la palabra santidad, que también indica que había una separación entre esa persona que dentro de su conducta, de sus hechos, de sus palabras, debía estar de una forma de pureza o con una integridad más alta que el pueblo común de Israel. Ahora bien, había una tercera tipo de personas o pacto que también explicamos, que era el pacto nazareo. En ese pacto nazareo, en Números capítulo 6, versículo 1, quiero leer cuando dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, si un hombre o mujer hiciere voto de consagración, consagrándose a Jehová. Y entonces nos damos cuenta inmediatamente que el voto nazareo era un voto voluntario. Usted no tenía que ser de la tribu de Leví, sino voluntario para separarse o consagrarse para Dios. Ahora, interesante, los levitas y sacerdotes fueron escogidos por Dios para hacer el servicio. El nazareo decidía consagrarse a Dios. Una gran diferencia. Mientras unos eran marcados de nacimiento, otros, los nazareos, por un breve tiempo podían decidir: quiero consagrarme al servicio de Dios, quiero hacerlo. Así es que esa es una gran diferencia.
Esos votos muchas veces eran por un tiempo limitado, a diferencia del sacerdote que lo era para toda la vida, o el levita que también era para toda la vida. Ese compromiso, desde que nacía hasta que moría, estaba preparado para el servicio o elegido para el servicio de la casa de Dios. El sacerdote, si era de la familia de Aarón o descendiente, desde que nacía, hasta que moría, ese era su llamado. Sin embargo, repito, el nazareo, como lo fue Juan el Bautista, como lo fue Samson, pudo serlo para toda la vida o podía hacerlo por un lapso corto de tiempo. Igual fue Samuel. Ahora bien, repito, el nazareo simboliza a aquellos que de deseo propio, sin que nadie los impulse, sin que nadie los obligue, toman la decisión voluntaria de consagrarse al servicio de Dios, de entregarse a Dios en una forma más alta. Más allá de la conversión, quieren vivir sirviéndole al reino de Dios. Y vamos a ver cómo esto del nazareo y del sacerdocio se cumple en el cristiano del Nuevo Testamento. Pero pronto vamos a señalar dos importantes diferencias. En el Antiguo Testamento teníamos dos cosas en cuanto al servicio. Primero, había un sacerdocio arónico que existía para la expiación de los pecados. Y luego había un llamado a la obediencia. En el Nuevo Testamento no existe un sacerdocio para la expiación de los pecados, porque Jesús fue el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo de los cielos, quien presentando su propia vida o su propia sangre, compró una redención eterna para todos los que creen en Él. De tal manera que Jesús mismo es el cumplimiento de un nuevo sacerdocio. No hace falta un nuevo sacerdocio, porque Jesús mismo es el sacerdote que todo lo ha cumplido. Así que en el Nuevo Testamento no hace falta sacerdocio arónico, porque ya los pecados han sido perdonados en Cristo. En el Nuevo Testamento es inútil que exista todo ese sistema de sacrificios y de fiestas, porque el pecado no está presente en la mente de Dios. Cuando Dios nos ha justificado y librado de condenación, porque hemos puesto la fe en Cristo, ya no estamos preocupados por traer más ofrendas por el pecado, sino que Jesús nos compró eternamente con un sacrificio perfecto. Sin embargo, en el Nuevo Testamento el énfasis es en la consagración, en la santificación, porque una vez somos separados para Dios, ahora nos toca a nosotros vivir en una forma de consagración para Dios. Y aquí es donde comienza la Biblia hablándonos en 2 de Pedro o en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, diciéndonos las Escrituras sobre el sacerdocio del creyente lo siguiente. Dice la Biblia: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten lo que la Biblia nos enseña. No se le habla a una familia ni a un pequeño grupo, sino a todos los creyentes. La Biblia dice que somos edificados como casa espiritual, no una casa que usted podía terrenal, no una casa que era pues el templo de Israel. Esa es la casa de Israel era el tabernáculo, pero nosotros somos una casa espiritual diferente, a otro nivel. Y así como en el Antiguo Testamento había sacerdotes para la casa tangible, ahora en el Nuevo Testamento habrá sacerdotes santos para la casa espiritual. Noten cómo dice el texto: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así que todos los creyentes en esta dispensación han sido llamados, y de hecho son llamados sacerdocio santo, y todos vamos a servir ahora en la casa espiritual. Y por eso luego el texto sigue diciendo: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran llamados para ofrecer sacrificios tangibles a Dios en el altar que habían preparado. Nosotros en Cristo somos llamados como sacerdotes santos para ofrecer otro tipo de sacrificio en nuestro altar. ¿Y qué sacrificamos? Dice sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es interesante porque en el Antiguo Testamento no todos los sacrificios eran aceptables, sino solamente aquellos que cumplían requisitos de la ley. Y aquí también se dice que nosotros debemos ofrecer a nuestro Dios en esta casa espiritual, tú y yo como sacerdotes, sacrificios en nuestro altar que sean aceptables para Dios por medio de Jesucristo, porque Jesús en la cruz nos calificó. Cuando muere por nosotros, cuando nos redime de nuestros pecados, somos por medio de él sacerdotes. Y precisamente, ¿por qué somos sacerdotes? Porque el sacerdote en el Antiguo Testamento podía entrar al lugar santo. Una vez al año solamente entraba al lugar santísimo. Nosotros, como cristianos, entramos al lugar santo por el velo del cuerpo de Cristo. Esto es, Jesús nos compró con su sangre preciosa, le abrió el altar del cielo para que todo creyente, cuando clama al Señor, entra a la mismísima presencia de Dios. Por eso somos sacerdotes, porque tenemos ahora la bendición de que no está para nosotros impedido el acudir a Dios. Nada nos impide que lleguemos a la presencia del Altísimo. Nada nos impide que nuestra oración llegue a Dios como el incienso, como el perfume. Así es que tú eres un sacerdote en razón de que puedes entrar al lugar santísimo. Cuando tú oras, estás orando cara a cara con Dios. Cuando tú oras, puedes entrar sin temor a la muerte, porque Cristo derramó la sangre redentora por ti. Aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento entraban con unas campanitas en los vestidos porque podían morir si no eran hallados dignos. Pero ahora tú y yo entramos al altar de la oración, a la presencia de Dios, con la justicia de Cristo. No hay ningún temor, entramos confiadamente al trono de la gracia, y todo eso por causa de la muerte perfecta de Jesús. Así que tú y yo somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Todos los creyentes somos llamados a ese sacerdocio. Ahora bien, dice la Biblia, y vuelvo a repetir el texto, que debemos ofrecer sacrificios espirituales. Y vamos a entonces ahora a mirar en la misma palabra cuáles pueden ser esos sacrificios espirituales. En Hebreos capítulo 13, verso 15 nos da la palabra de Dios la siguiente enseñanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El primer sacrificio aceptable es el sacrificio de alabanza. Cuando tu boca y cuando tu vida le da gloria a Dios. Cuando sucede algo en nuestras vidas y reconocemos que Dios nos ha ayudado y le damos gracias a Dios, es un sacrificio de alabanza. No solamente cuando estás en la iglesia y adoras al Señor, o cuando estás en tu casa cantando, sino cuando a tus amigos les testificas lo que Dios ha hecho por ti, es un sacrificio de alabanza. Cuando reconoces que es por la gracia de Dios que has alcanzado esto o aquello, es un sacrificio de alabanza. Cuando te comportas de una forma donde expresas gratitud, es un sacrificio también de alabanza. Pero también podemos ofrecer sacrificios de alabanza cuando, por ejemplo, tu fe es probada en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque cuando una persona es probada, el sacrificio de alabanza es que tu conducta de fe y de esperanza y confianza testifica que tú has confiado en Dios. Así que la forma en que tú muestras tu fe es una forma de ofrecerle a Dios un sacrificio agradable. Incluso la forma en que tú cuidas el templo del Espíritu Santo, que ahora es tu cuerpo, es también un sacrificio agradable. Pero también podemos hablar de el servicio financiero. Cómo te manejas con las finanzas, la forma en que usas los recursos que Dios te ha dado. Pueden ser un testimonio de servicio agradable. Cómo ayudas al prójimo, cómo miras al pobre y al menesteroso. Todo eso puede ser también parte de un sacrificio agradable. Cómo te comportas en tu hogar, incluso también como padre, como esposo,
como amigo, como hermano, también puede ser parte de un sacrificio agradable. De hecho, en Romanos 12:1 dice la Biblia, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí podemos incluir todas esas cosas, que nuestra vida, en todo lo que hacemos, y vuelvo a repetir, en el cuidado de nuestro cuerpo, todo eso refleje un servicio de adoración a nuestro Dios. Para el apóstol Pablo, su propia vida era un sacrificio. Él decía, y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Ahora bien, usted es llamado a ser un sacerdote de Dios. La característica común al levita, al sacerdote y al nazareo era la consagración o la santidad. Quiere decir que el tema de separados para Dios es un tema que no ha cambiado. Hoy, cuando nos convertimos, somos separados para Dios. Jesús nos enseña en la oración de San Juan 17 qué significa estar separados para Dios y cuál es nuestra relación con el mundo o con la vida en que tú y yo existimos. San Juan 17:15 dice Jesús orándole al Padre, no ruego que los quites del mundo. Era una oración por sus discípulos. Y Jesús le dice a su Padre Celestial, no estoy orando para que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí en este texto aprendemos muchas cosas. Primero, Dios no quiere sacarnos del mundo. Jesús no quería sacarnos del mundo, no tiene sentido. Él nos sacará del mundo cuando nos llame a su presencia, cuando venga el rapto. Pero tenemos que estar en el mundo, porque en el mundo tenemos que testificar, tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que dar fruto para la gloria de Dios. Y no podemos dar fruto si no estamos en el mundo. Dios está reconciliando al mundo a través de la predicación del Evangelio y para eso te usa a ti y me usa a mí. Pero en el mundo hay tentaciones. En el mundo hay maldad. En el mundo hay peligro. Por eso releo otra vez esta oración cuando dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Encontraremos maldad siempre en el mundo. Por eso Jesús ora por ti y oro por mí. Y nos recuerda, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, conságralos, sepáralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nos damos cuenta, y algo que hemos aprendido y repetido muchas veces, es la palabra de Dios el medio para santificarnos. O Dios nos santifica en su verdad, la doctrina, la revelación, lo que Dios nos enseña, esa palabra que expresa su voluntad para ti y para mí. Viviendo en esa voluntad, nos mantenemos consagrados y separados para Dios. ¿De qué debemos guardarnos del mundo? Porque la Biblia dice, Jesús en esa misma oración dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús fue enviado al mundo a salvar, a testificar, a hacer la obra de su Padre. Y ahora Jesús dice de sus discípulos, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así que tu existencia solo tiene el propósito de glorificar al Padre, de que tú hagas la obra que Jesús quiere que tú hagas. Te salvó para ser fructífero, para que fueras olor de vida. Si no, no estarías aquí. Dios te tiene con el propósito de que seas olor de vida. ¿Cómo haremos entonces para vivir en el mundo y para a la misma vez guardarnos del mundo? Porque es la voluntad de Dios que tú, como un nazareo de Dios, guardado para Dios, para el servicio de Dios, aprendas
cómo guardarte tú. No solo que Jesús ha orado para que el Padre te guarde, sino que hay una parte que tú y yo debemos hacer. Y la forma más simple está en Mateo 10:16. Ese equilibrio dice así: he aquí, Jesús está hablando a sus discípulos y dice: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué metáfora tan importante. Y vamos a entenderla lo mejor que podamos. Es una comparación. Aquí notamos otra vez que vamos a vivir en medio de peligros espirituales. Jesús envía a sus discípulos como ovejas en medio de lobos. Imagínense, enviar ovejas a los lobos es un festín para los lobos, es una muerte segura para las ovejas. Por eso es la importancia de la metáfora. Vivimos en un mundo donde nosotros peligramos espiritualmente. Tenemos el mismo peligro, el terrible peligro de una oveja en medio de los lobos. Casi seguro que iba a morir. Sin embargo, Jesús dice qué hacer cuando estamos en ese peligro que nos rodea, ese peligro de influencia espiritual que nos rodea. Dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa palabra de prudente como serpiente se refiere obviamente a Génesis capítulo 3 y versículo 1, cuando la Biblia dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo que se habla aquí es de ser sensato, que seamos inteligentes, que seamos sagaces, que vivamos en este mundo, pero con la inteligencia y prudencia de no dejarnos engañar por los pecadores, de no dejarnos engañar por el impío, de no permitir que tu cabeza se influencie de tantas ideas en contra del consejo de Dios. Y de ideas estamos rodeados todo el tiempo. Prensa, televisión, internet, redes sociales, idealistas, filósofos, comentaristas, políticos, deportistas que se creen consejeros, artistas que se creen consejeros, filosofías religiosas diversas. Constantemente estamos siendo bombardeados por diferentes estilos de vidas, de opiniones sobre la familia, opiniones sobre cómo criar o cómo no criar. Cada quien expresa su opinión al camino que al hombre le parece derecho, dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Ahora bien, primero debemos de ser inteligentes, prudentes, de poder vivir en medio de este mundo pecador sin ser contaminado. Y la segunda cosa que dice las Escrituras es que seamos, por un lado, prudentes como serpientes, pero por otro lado, que seamos sencillos como palomas. Aquí esto es una combinación interesante. La sencillez de la paloma no es otra cosa que la pureza, que la nobleza, que la honestidad. Hablamos de la paloma que significa paz, pero también significa sencillez. Esa palabra es interesante. Se utilizaba en el griego antiguo, ese término, para hablar de un vino sin mezcla de agua o un metal puro que no tuviera aleación. También se usaba para hablar de alguien que hacía un préstamo, pero que estaba garantizado ese interés. En otras palabras, hablaba de una persona completamente honesta, una persona que su vida garantizaba con sus palabras, que usted podía confiar en esa persona. Lo que Jesús está diciendo es que seamos inteligentes, pero que la inteligencia no llegue a la malicia. A ver si entendemos. Hay gente que es muy inteligente, pero su inteligencia llega a la malicia y a la maldad. Lo que Jesús quiere es que seamos lo suficientemente astutos y sabios para no ser enredados con el mundo, ni enredados con los engaños de las riquezas, ni enredados con los afanes de la vida, ni enredados con las tentaciones de la vida. Que seamos inteligentes para escaparnos, pero sin la malicia
de caer en el engaño, o sin la malicia, de que librándonos de esas cosas, actuemos con doble ánimo y con insinceridad. La verdad que es un equilibrio bastante complicado, pero no imposible. Dice la Biblia en Romanos 16, 19, quizás es el mejor ejemplo, dice: pero vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ahí está exactamente lo que quiere decir la Biblia, que seamos sabios para el bien, para hacer lo bueno, lo recto, lo correcto, pero ingenuo, sencillo para hacer lo malo. Esto es, que tu cabeza esté llena de todo lo honesto, todo lo puro, todo lo noble, todo lo santo, todo aquello en lo que pueda haber gloria para Dios. Que tus ojos miren lo recto, que tus párpados estén mirando lo que es para la gloria de tu Dios. Sé que hemos finalizado en esta noche recordándole que muchas firmes han caído preso del engaño del mundo. Muchos por andar con pecadores, otros por causa de la mujer adúltera. En Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 8 nos enseña. Recuerda que vivimos en un mundo sin valores. Se ha perdido la visión de lo que es un valor correcto. Y no podemos vivir con los valores del mundo queriendo ser discípulos de Cristo. Dios te ha llamado a ser un nazareo, consagrado para el servicio de Dios. Eres un sacerdote de Jesús. Por lo tanto, debe tu vida ser aceptable en lo que haces y cómo vives para la gloria de Dios. Que Jesucristo el Señor te siga bendiciendo. Padre, gracias por lo que nos has enseñado. Gracias porque nos pides que vivamos con la sabiduría y la sencillez de que estamos en un mundo lleno de lobos y lleno de pecado. Nos pides que nos consagremos, Señor, que seamos sabios al vivir de esa manera. Bendice a la iglesia, a los que han escuchado tu palabra, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga.